Bueno, Seferino, tenemos una mesa de lujo para analizar el porqué de la pobreza y si podemos salir de la pobreza. Javier Milei, economista, Fernando Iglesias, un invitado frecuente un de amigo. la casa, y acá otros dos amigos, Daniel Arroyo y Gustavo Marangoni. Los invito antes para escuchar, para recordar dos reflexiones que se hicieron sobre la pobreza que a mi juicio entran dentro de la antología del disparate. Vamos a verlo y entramos en el debate. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste. Me encanta, si aceptar. fuera verdad me encantaría. Bueno, no, a mí no me encanta, porque no me gusta ver sufrir a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base. En la base alemana. La base alemana. Ya pasó. Por suerte pasó. Pero eran el presidente y el jefe de gabinete en su momento. ¿Hace poco? Hace muy poquito. Javier, ¿cómo llegamos a 13 millones de pobres? ¿Cómo explicar? Desde mi punto de vista, llegar a este nivel de pobreza, habiendo sido, digamos, en la década del 40, el país con el quinto PBI per cápita más alto del mundo, teniendo un PBI per cápita que representaba 97% del de Estados Unidos, digo, ahí hay un quiebre estructural que es cuando comienza la pobreza. Digamos, esto es consecuencia de la aplicación sistemáticamente de lo que se llaman las políticas populistas. El populismo tiene 4 etapas. Hay una primera etapa donde se alimenta desmesuradamente el gasto público y eso genera en primera situación aumentos de actividad con poco efecto en precios. Sí, pero esto es lo que explica lo que nos pasa, ojo, porque digamos, la segunda etapa te aumentan los precios y nada las cantidades, después aparecen los desequilibrios y después estalla la crisis. Y cuando te estalló la crisis vas a un nivel de PBI per cápita más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia te genera que vos vas a empezar a perder PBI per cápita. Y con esa caída del PBI per cápita, lo que te pasa es que te aumenta la pobreza. Entonces vos fíjate, en los últimos 40 años, por ejemplo, nosotros teníamos una pobreza de 5% de la población, se multiplicó por 6 veces y media, porque tenemos 32,3%, ¿sí? Y esto tuvo lugar en un contexto donde el peso del sector público dentro de la economía se duplicó. Es decir, que esta lógica populista, desde la irresponsabilidad fiscal, como te quema el capital, no invertís, te volvés más pobre y esto es lo que estás viendo hoy. La explosión de un sistema populista. Ahí tendríamos que consultar a un peronista, Marangoni, porque acá para Javier Milei la culpa es de ustedes. Y por lo que han dejado, yo diría que... No solo de ellos, ¿eh? A ver, vamos a plantearlo de la manera, a mi criterio, más equilibrada posible. En los últimos 70 años no solo gobernó el peronismo, gobernó una gran cantidad de años, por lo tanto hay responsabilidades y sería torpe negarlo. También hubo gobiernos de otros signos, desde radicales a militares. Déjame dividir en dos partes, una más cercana a los últimos 5 años y la otra un periodo más largo de los últimos 40. En los últimos 5 años, digo 2016, la actualidad, la economía se estancó. Del 2011. 2012 fue un año de crecimiento, pero 2012, a partir del 2012 la economía estuvo estancada y este año también tenemos recesión, es decir, un crecimiento cero prácticamente. Ten en cuenta que la población, el crecimiento vegetativo de la población es el 1%, prácticamente podrías hablar de decrecimiento. Esto explicaría el aumento de los últimos años. Pensá que en el mejor año de Néstor Kirchner la pobreza fue del 26%. Estoy citando de memoria, pero fue ahí. El promedio de la segunda presidencia de Cristina fue entre 29 y 30. Y ahora estamos en 32. Aumentó la pobreza, el índice de pobreza que le dejó Néstor. Sí, correcto. ¿Por qué? Tiene muchas explicaciones, pero una casi obvia por lo que estoy diciendo, porque no hubo crecimiento, entre otras cosas. Permítame ahora hacer la secuencia más larga, tomando el dato que... cortita, la secuencia larga. Sí, larga la hago cortita. El dato que toma Javier. 1974, 5%, 4,5% de pobreza. 75, Rodrigazo. 76 comienza el periodo de Martínez de Hoz y en el 82
no el primer default, pero el primer default de este periodo, la pobreza crece al 22%. Baja en los primeros años de Alfonsín y con la hiper de Alfonsín del 89 sube a 48%. Baja en los primeros años del menemismo, del gobierno de Menem, y en el 94, si mal no recuerdo, es el mejor índice de pobreza de la década de Menem, que es de 18%. Pero inmediatamente después de ese 94, vía tequila, vía crisis, etcétera, del otro, vuelve a crecer y con la implosión del 2000, perdón, y ahí el promedio está en 24 y pico, digamos, tomando la década, 24 y pico. La segunda mitad. La implosión del 2001 lleva el índice de pobreza al 50 y... Venías bien, hasta ahí venías bien. No, 58.3% de octubre del 2001. 57.5% Duhalde en el 2002. Bueno, está bien, en el 2002, pero convení que el periodo de 2002 es una consecuencia del 2001. No. ¿Cómo que no? Perdóname, déjame, cierro el concepto y si querés lo discutimos, por supuesto. Dale. Entonces digo, ¿qué te demuestra esto? Después del 54, de la cifra que él vaya a plantear ahora, podemos discutir, porque para mí es una consecuencia de la implosión del 2001, baja la inflación, el mejor año de Néstor Kirchner es el 2006 también, que con 24%. Y luego aumenta por lo que decía. Dos consideraciones finales. Primero, es obvio que el crecimiento ayuda a recuperar de la pobreza a un segmento de la población. Pero cada pico hiperinflacionario o de crisis te deja un piso más alto. Y esa es la dificultad para perforar. Nadie discute, lo voy a poner de manera diferente porque todo es discutible. En los últimos años, asignación universal por hijo, moratorias jubilatorias, etcétera, etcétera, fueron inclusive paliativos que contribuyeron a extender cierta rama, pero alcanza no, porque el crecimiento porque si por no sí fuera mismo... por eso estaríamos en el 50% de la pobreza. ¿Perdón? Si le sacás todos los planes sociales, Bueno, no. seríamos 40%. No necesariamente, Bueno, pero como me pediste corto Claro. acá para que Fernando haga su... Hemos escuchado el relato kirchnerista es el último capítulo de un libro más grande que es La leyenda peronista, que es la que acaba de anunciar Gustavo con respecto a la pobreza. A ver, todos los grandes saltos de pobreza de un año para otro en la Argentina nunca han sido por recortes hechos del Estado, han sido siempre por inflación. Y la inflación le trajo a la Argentina en general. Entre 1900 y 1945, la media de inflación anual de la Argentina era 1.2%. Media anual de 1900 a 1945. En 1950, después de 4 años de gobierno general, 50%. Y después todos los saltos fueron así. El primer gran golpe regresivo, el Rodrigazo. Inflación, gobierno peronista. El 81 hubo 2 años de inflación del 200, 300 por año, con la caída de la tablita, gobierno militar, inflación. La hiperinflación fue otro modelo económico, porque Alfonsín fue un republicano admirable en lo político. En lo económico fue claramente proteccionista, industrialista, populista, etc. No, primera vez que la Argentina casi llega al 50%. Y después el 2002. Yo te traigo... es interesante porque yo creo que lo bueno es que por fin tenemos un dato y podemos discutir una vez en la Argentina, basta de relato y basta de leyenda. Hablemos de datos. Fue en el 2002 y fue Duhalde. Y yo te traigo, porque se puede tomar... Cuando Duhalde hace la devaluación de 4 puntos... Esta es una estadística del INDEC, se llama ENGE, son Encuesta Nacional de Grandes Empresas. Son las 500 empresas más grandes del país, privadas. Cuando Duhalde hace que el dólar se vaya a 4, en estas empresas las ganancias se multiplican por 4 y los salarios se multiplican por 1.74. Acá está. Claro. 1.74. Entonces, en el 2001 vos tenías una situación donde las ganancias de las empresas, en el 2001 neoliberal, ajustista, las ganancias de las empresas eran la mitad de la masa salarial. En el 2002 eran el doble de la masa salarial, 4 veces más. Y de ahí pasó del 38 al 57%. Y le digo, última cosa que digo, ya que estuvo Cristina, yo espero que la metan presa también por esto, porque alterar los datos de la estadística es un delito. Y es un delito del que deberían ir los que estaban en el INDEC, Moreno, y estos dos delincuentes que públicamente respaldan esos datos.
Y no solamente lo hicieron a políticas públicas, último punto. Este es un gráfico que es la tercera vez que lo voy a sacar en el próximo libro. La tercera vez, nadie le da bolilla, políticas públicas. Porque después hablan del derrame. Y yo, imagínate, de Menem opino lo peor en el mundo. Pero el problema de los muchachos con sus políticas activas, que lo hicieron peor. Esta es la disminución de la pobreza en los primeros 4 años de convertibilidad contra los primeros 4 años de Kirchner. Lo de arriba es la bajada de la pobreza desde el 100%, por cada 100 pobres iba bajando así con Kirchner. Y mucho más con Menem. Cuando vas a los datos lo tenés absolutamente claro. La pobreza bajó en los primeros 4 años de la convertibilidad más rápidamente. Lo hicieron peor que Menem. Así hay que decirlo. Lo hicieron peor que Menem. Así que termínenla con las políticas públicas, porque la verdad... ¿Me estás mirando a mí? Miralo a Marangoni. No, yo para no ser agresivo. Yo sería un poquito más modesto y más allá de que me apasiona la historia, me concentraría en hoy. Hoy en concreto la pobreza está aumentando porque las cosas salen más caras, sobre todo en alimentos, porque hay una inflación alta en alimentos, porque se paró la construcción y el textil y la Argentina, 1/3 de los que trabajan hacen changas, son gasistas, plomeros, carpinteros, tienen trabajo en negro y eso se paró y porque hubo despidos. Todo eso junto complicó una situación que viene de largo. Creo que lo que hay que hacer es mirar para adelante. Lo primero que hay que hacer... Estás como el Probo. No, pareces Marcos Peña. Me parece que, digo, la verdad que soy un apasionado de la historia, pero no tiene mucho sentido discutir gráficos. No, sí que tiene mucho sentido, porque la verdad si van a proponer otra vez lo mismo, ¿viste? Hay que decir algo, Te dejé hablar así muy respetuosamente. Con mucho gusto, perdón. Muy concretamente. Hay más gente en los comedores escolares, hay más gente en los comedores comunitarios. En los comedores escolares se está comiendo por 12 pesos. Eso está mal, es un problema, hay que volcar dinero. Segundo, ¿de qué trabaja un pibe que no tiene secundaria completa en Argentina? Habría que hacer obra pública de pequeña escala, hay que acomodar, hay que generar mucha vereda, cordón cuneta, vivienda social. Tercero, el que vende droga gana más que el que trabaja. Ese es un dato de los últimos, no de estos meses, sino de los últimos años. Coincido yo que no es con la policía que se va a cortar la venta de droga, pero la verdad es que al que le va bien en el barrio es al que vende droga hoy y hay que cortar eso. Y cuarto, me parece que un punto clave es repensar el tema de crédito. Todos los que son pobres hoy toman crédito en el prestamista del barrio a tasas altísimas y viven sobreendeudados y complicados. Yo creo que hay que tomar esos esquemas, más allá de discutir para atrás. Pero vos tenías una idea que me pareció interesante, que es crear una especie de monitoreo. Sí, yo creo que armar una... Yo creo que los pobres, lamentablemente, hay que sacarlos de ahí, pero no es automático, no es con una ley. No, es entrar a las casas. El Estado... Es audaz. Hay que armar una red de 20.000 tutores y hay que entrar a las casas, claramente, hay que entrar a las casas. Los últimos programas han salido mal. El plan Progresar, que lo puso en marcha el gobierno anterior, le da 900 pesos a los chicos para que vuelvan a la escuela. Es una buena iniciativa. Da con los pibes que están en las universidades en algún lado, no con los que están en las esquinas, perdidos, afuera de todo, que hay que ir a buscarlos. Acá hay que armar una red de 20.000 tutores, con el cura, con el pastor, con la maestra, con el técnico del barrio, entrar casa por casa, contactar con la escuela, con el trabajo, hablar con la directora de la escuela, acompañar a buscar trabajo. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. No es fácil buscar trabajo. Hace falta el Estado que haga de red. Lo que hay que hacer es tomar lo que existe. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene una red de oficinas de empleo. Bueno, tendría que encargarse para eso. Ahora, ¿por qué se mintió tanto? Porque la verdad que ver a la presidenta en la FAO diciendo menos del 5% y que... Cuando nadie lo creía, además. Cuando nadie lo creía. ¿Por qué, Gustavo? Vos que fuiste parte del gobierno Provincial. Provincial. Bueno, tampoco es para estar lleno de orgullo. No, pero a ver, escúchame, además, digo, no se trata aquí tampoco de justificar situaciones personales y muchas veces por marcar la necesidad de medir la pobreza y todo, lo tuve al jefe de gabinete sacudiéndome en alguna conferencia de prensa. No te dejaron ser candidato. Pero tampoco. No importa, no se trata acá de hablar de mi situación personal. Ya que sos el más peronista de todos. Bueno, ya que lo agarrás por el lado del peronismo y simplemente, obviamente, porque es una diferencia conceptual que yo tengo. Yo creo que uno no puede, yo entiendo, hay un argumento simple, digamos, bueno, todos los problemas de la Argentina son responsabilidad del peronismo. A mí me parece una excesivísima... Bueno, digamos que de 24 años 26. Bueno, de 26 problemas, 24. Me parece... No, para seguir la proporción me parece realmente una simplificación. Yo creo que si a la pobreza material le agregamos una pobreza conceptual en la cual simplificamos todo al extremo, no permite hacer el llamado que está haciendo Daniel y que yo coincido, que es, bueno, decir, tenemos este problema, podemos discutir, Gustavo, nos pondremos de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Fernando, un segundo. Digo, entonces, ahora, hay iniciativas de este año que fueron votadas también por el peronismo, por el Frente Renovador, etcétera. Tomar planes sociales y que las empresas
digamos, que no sea incompatible tener el plan social con la empresa. ¿Para qué? Para reinsertar a ese pobre en el mercado laboral y resociabilizarlo. Porque ya sabemos que hay una generación, hija de otra generación, que no está en el mercado laboral y que es muy difícil volver a resocializarlo. Y esto lo cuenta el cura del barrio, esto lo cuenta todo. Puedo agregar algo, en función de la paz social y la unidad nacional que preocupan al presidente. El PRO está haciendo eso en la Villa 31, tiene 120 monitores y les va bastante bien. Y está bien. Yo creo que el PRO va a urbanizar las villas. Yo creo que es un avance. Yo creo que el gobierno de la ciudad va a urbanizar las villas, que es un avance. Yo quería comenzar Pero una cosa, tenemos solo Gustavo, que me un parece problemón importante. por el lado del empleo. Yo creo que van a urbanizar las villas, pero Acá se lo está que se desacomodando necesita es todo por el lado empleo y del empleo. educación, porque Bueno, si no lo otro... la educación es un capítulo principal porque vos tenés que reeducar también para el trabajo. Pero acá hay un punto muy básico. cortito Pero muy rápido. Esta es la creación de empleo de Cristina. Mientras la economía anduvo, había creación de empleo. Lo último que tenés es esta crisis. Crearon mucho empleo en el 2011 porque tenían las elecciones. Acá se ve este punto, el del 2011. Y después esta es la tendencia. Con este agujero y este del 2015 son todos los ñoquis que dejaron para que los agarrara Macri. Ahora, digo, tiene que haber... Todo está muy bien, las políticas activas. Yo no soy un liberal puro, yo soy un keynesiano. Yo creo en las políticas activas, pero tiene que crecer la economía. Empecemos por ahí. Eso está muy bien. Entonces el gobierno está haciendo una cosa básica, que es enderezar la economía para que no hizo ya en diciembre lo que no hizo la Alianza. La Alianza debería haber sacado la convertibilidad y nos hubiéramos ahorrado lo que pasó. El gobierno está poniendo la economía en marcha y eso es lo primero que hay que hacer. Javier Milei es uno de los autores de Maquinita, Infleta y Devaluta. Cerrá porque ya nos vamos a escuchar a un fiscal que suele no callarse nada, pero te escucho. Mira, la única forma de salir de la pobreza y la fórmula que encontró el mundo es crecer. Vos para crecer, lo primero que tenés que dejar de lado son las políticas keynesianas. Tenés que estimular el ahorro es lo que financia la inversión, eso es lo que genera el crecimiento, ¿sí? Y por otro lado necesitas respeto de los derechos de propiedad, apertura comercial, ¿sí? Flexibilidad de precios, flexibilizar el sistema, y todo esto hace 70 años que lo hacemos para atrás. Y esto lo quiero aclarar. Y era como decía Bernardo Neustadt. Es decir, no solo el problema fue el peronismo, sino los que vinieron después que quisieron hacer peronismo sin Perón. Perdón, un aviso para 70 años de 70 años atrás había más pobres y más desigualdad en la distribución de la riqueza. Tomar el promedio de lo que era el índice per cápita, Javier, de 1940 es desconocer que en esa época no había derechos sociales, no había jubilación, no había actividad pública. Mentira. Vos decís que la década del 30 era... Escúchame, pero ahí no, por eso ahí no, ahí vamos a tomar un punto. A ver, ahí vamos a poner un punto. Por favor. Pero vamos a aclarar un punto. Dame un segundo. No, pará, ¿sabés lo que pasa? Mira, yo te lo voy a explicar algo. Es decir, esta visión negra de lo que era previo al peronismo no es cierta. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes cuáles eran los dos países que más inmigración recibían en el mundo? Uno era Estados Unidos. ¿Sabes quién era el otro? Argentina. Argentina era una tierra de oportunidades. Argentina era un festival de riqueza, ¿sí? Lo único que hizo el peronismo, ¿sí? Fue instalarlo la cultura del odio, del resentimiento, ¿sí? Que es lo que nos hunde. O sea, nos impuso esta cultura de la igualdad y la justicia social. No hay nada más injusto que la justicia social. Y lo único que hace todo eso de la redistribución del ingreso es creer que la torta está dada y no está dada. Cuando vos haces eso, la tarta se achica. Pero sí, pero eso, eso la teoría económica no te lo avala. No te lo avala. ¿Sabes qué? Por favor. ¿De qué año son? Perdóname. ¿De qué año son? El aguinaldo 1945. El peronismo, la dictadura del 43 al 46 del peronismo. Fue una iniciativa del entonces ministro de Trabajo. El aguinaldo, yo te voy a decir algo. Mira, los empresarios no te regalan nada. No te regalan nada. Te pagan lo que se llama el valor de tu producto marginal. Y el aguinaldo, ¿sabes lo que hace? Es repartir el sueldo en 13 veces. O sea, el empresario no te regaló nada. Lo tengo solo un al segundito. fiscal Germán Molde. Medio segundo. Vos que sos el... Yo diría esto. 10 segundos. Es cierto que tiene que crecer la economía, pero si crece en soja, minería y sector financiero, vamos a seguir con 32% de pobreza. No solo crecimiento va a reducir la pobreza. Eso pasó con el peronismo, esperemos que no vuelva a pasar.
Pero va 26 años de que pasa eso. Dejá que los precios se expresen y vas a ver cómo crecen todo y de manera, digamos, donde todos vamos a estar mucho mejor. Se expresaron en los primeros meses y así no fue. A los 4... ¿Estás seguro que se expresaron? ¿Estás seguro? Mirá 40% de inflación. ¿Estás seguro? Te traigo todos los datos del 2014. Todos los datos del 2014 son peores que los del 2016. Un día de batalla. Todos peores. Ahora te los dejo. A los 4, gracias. Ahora te dejo todo.